Existe una pregunta que nos hacemos los seres humanos todo el tiempo, que se hace usted todo el tiempo. Una pregunta que entra en nuestra cabeza tan pronto tenemos conciencia y que retumba como un tambor, como un golpe de tambor cada vez que nos encontramos frente a momentos terribles de desesperación. Este podcast es diferente a los demás. Aquí vamos a escuchar a un gran entrevistador, Guido Omar Mendoza, de Ecuador, con el que vamos a tener una charla en las que vamos a hablar de los principales casos de vida después de la muerte, DSMs. Esto va a estar increíble y al final tengo algo que decirles muy importante. También quiero decirles, antes de que comencemos, que dentro de poco vamos a tener video podcast. Sí, ustedes van a poder verme junto con mis invitados. Dentro de poco les diremos dónde y cómo. Ya falta muy poquito. También, si les gustan estos temas, denle like ya mismo. Si usted está pasando por un momento malo, recuerde que es solo un momento y después vienen cosas mejores. Después vienen cosas buenas. Para ustedes, solo amor y cariño. Para ustedes, les dedico este podcast, así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque vamos a compartir con un periodista especial, con el doctor Guido Omar Mendoza de Ecuador, una charla sobre los misterios de la vida después de la muerte. El periodista, investigador, nuestro querido amigo, colega Esteban Cruz, que desde Bogotá, Colombia, nos ha permitido esta entrevista para poder hablar de aquello que a ustedes les interesa, a todos nos interesa. ¿Hay vida después de la muerte? O como algunos investigadores dicen en sus libros, ¿hay vida después de la vida? Y para eso hemos invitado a Esteban Cruz. Con él vamos a hablar de todas las experiencias periodísticas que él ha tenido, porque tiene un libro escrito con más de 150 testimonios, entre ellos un expresidente de Colombia, que dicen haber vuelto de la muerte y contaron sus experiencias. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes a toda la gente y a ti especialmente, Esteban. Gracias por habernos concedido esta entrevista. Estamos aquí en La Hora de Guido. Te damos la más cordial de la bienvenida. Muy buenas tardes, Guido. Estoy feliz de estar contigo aquí en tu programa. Estoy muy contento y sí, es un tema apasionante este de la vida después de la muerte, porque creo que hace parte de ser humano, ¿no? De esa experiencia de ser humano que, aparte de todo lo que uno pueda decir, siempre tiene de alguna manera esa duda existencial de qué va a pasar después, ¿no? De si cuando morimos dejamos de existir, qué pasa con mis familiares, con mis hijos. Es un tema muy fuerte que nos confronta a lo que nosotros mismos somos. Hay mucha gente que en estos momentos nos escucha a través de las ondas, la radio satélite FM, y también que nos va a seguir por las redes sociales. Y la primera pregunta con la que te quiero abordar es: ¿cómo está tu sentimiento de conciencia en creer o no creer con este tema de la vida después de la muerte? El tema tuyo, el personal, porque eso te abocó a ti a llevar esta investigación. Bueno, yo quisiera contar que yo empecé esta investigación porque yo soy antropólogo, estudié antropología y cuando estuve en contacto con muchos grupos me di cuenta que había diferentes formas de ver la muerte, ¿no? En México, en Guatemala, por ejemplo, se celebra casi como una fiesta, pero también como una pena. Las llamadas fiestas de alguna manera de la muerte, ¿no? En el sur del continente pasa lo mismo, entre los mapuches, en Argentina, bueno, en muchos países del mundo la muerte tiene una significación muy fuerte, y creo que partí de ahí un poco para escribir el libro, porque me encontré con personas que decían que habían visto la vida después de la muerte, y me encontré con estudios científicos que hablaban de lo mismo. Me encontré con datos, no ya con creencias, sino con experiencias cuantificables científicamente y con testimonios que a mí me ponían a pensar sobre mi creencia, que es la verdad. Yo siempre he sido muy escéptico, no creo en muchas cosas. Para mí la vida después de la muerte todavía es un temor, pero aprendí después de todos estos testimonios de que tal vez sí hay algo allí que es inexplicable, ¿no? Y eso es lo que queremos un poco trasladarle a nuestra gente, ¿no? Porque la curiosidad se convierte en ansiedad en ciertos momentos, de decir, vamos a morir, ¿qué hay después de esa línea? ¿Se acaba todo
o ahí comienza todo. Es lo que queremos dilucidar. Y por eso te hemos invitado, Esteban, porque sabemos que tu investigación a través de tu libro, que ya está al aire hace mucho tiempo, has hablado con personas de toda clase, de todo nivel, de todo rango y de todo tipo de creencia, ¿no? Comencemos por ese tema. ¿Cómo empezó la investigación? Y háblanos un poco de uno de los testimonios que, a mi criterio, hay dos testimonios que a mí me gustan de tu libro. Uno es el expresidente de Colombia, ¿no? Que también te dio un testimonio. Comencemos por ahí. ¿Qué te dijo? Sí, en búsqueda de estas experiencias que son únicas, pero que extrañamente antes de comenzar esto le llamamos ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Ya habían sido estudiadas desde los años 50, 60 por médicos muy importantes, filósofos incluso en la época medieval. Y en muchos grupos indígenas también hay personas que relatan cosas parecidas. Bueno, las SM, experiencias cercanas a la muerte, tienen siempre puntos en común, que es lo que les voy a explicar de lo que me dijo el expresidente Samper. Uno es que las personas sienten que hay una paz inmensa. Dos, que las personas sienten que en algún punto pueden ver y revisar su vida pasada. Y tres, que es muy común también, que las personas ven un familiar muerto. Eso es algo que se ha estudiado muchísimo, las visitas, digamos, de personas que han muerto a los enfermos, dicen que las ven, ellos dicen, no significa que sea real, ¿sí? Para el testigo es real, para nosotros objetivamente no lo es, ¿listo? Y el presidente Samper, Ernesto Samper, que fue presidente de Colombia entre el año de 1994 y 1998, a comienzos de los años 90 sufrió un atentado, porque él estaba hablando en el aeropuerto de Bogotá, en el puente aéreo en ese momento, una parte del aeropuerto de Bogotá, estaba hablando con un líder de la izquierda, y ahí le vaciaron literalmente toda una ametralladora mini Uzi. El señor de la izquierda, que se llamaba José Antequera, falleció de inmediato. Samper quedó herido con un montón de balas, lo arrastra a su esposa por todo el aeropuerto, lo llevan a una clínica, en la clínica lo estabilizan, los médicos lo operan y se dan cuenta que no le pueden sacar todas las balas y él todavía tiene balas en su cuerpo. Él me contó, yo estuve varios días con él haciendo la entrevista, él me contó que, por ejemplo, cuando viaja a cualquier país y pasa por un aeropuerto, el detector de metales suena porque tiene balas adentro de su cuerpo y no se las han podido quitar. Y él dice que cuando está en el hospital empieza a tener una serie de alucinaciones porque sufre una enfermedad que se llama septicemia, y es que hay una infección en su cuerpo que está por todas partes, ya las balas no son el problema, y el médico dice es probable que fallezca en cualquier momento. Y él dice que en ese estado crítico, él recuerda que lo empiezan a visitar, ya no solo su esposa y sus hijos, sino que él siente que lo visita, por ejemplo, su abuelo y su papá, y que le hablan y que le cuentan cosas. Lo interesante es que el papá y el abuelo ya estaban muertos. Y lo otro que sucede, que él dice, es que él se siente elevado en algún momento y le colocan como una especie, él dice que le colocan, esos son los términos, le colocan al frente como una especie de pantalla o imágenes de toda su vida. Y él recuerda ahí las cosas malas que hizo y las cosas buenas que hizo. Después él se recupera y él dice que ya no tiene miedo a la muerte después de esa experiencia y que durante horas y horas tuvo ese diálogo con su papá y su abuelo muerto. Lo que es interesante, aparte de todo eso, es que él dice que se siente flotar sobre su cuerpo y que se ve a través como si hubiera un vidrio abajo verde. Esto fueron semanas enteras y él todavía dice que fue así, que él vivió esa experiencia. Hoy lo podríamos juzgar como una alucinación, hoy lo podríamos juzgar simplemente como algo que le pasa a alguien en la vida, pero para él fue real, para él es tan real como la realidad misma, y esa experiencia coincide con muchos de los casos investigados por médicos y científicos alrededor del mundo. Son experiencias vividas a través de tus entrevistados, pero esta experiencia del expresidente es bastante importante porque no solamente está hablando un ser humano, sino también un estadista de esa naturaleza y de ese nivel, que su palabra no podría estar en tela de dudas. ¿Cómo te sentiste tú dentro de esa entrevista? ¿Sentiste que hay una veracidad fuerte? ¿Hay algún tipo? Los testimonios
porque somos periodistas y sabemos que cuando una persona te está diciendo cosas que no son, tú lo sientes porque la experiencia te lo dicta. ¿Cómo te fue a ti con ese sentimiento? Sí, cuando pasé estos días entrevistando al expresidente Samper, obviamente siempre hay un montón de ruido político y demás, pero creo que en este punto de esta experiencia, de esta SM, realmente lo que hay es una expresión de algo que él cree que vivió. Él está seguro que vivió. Es más, en algún momento me dijo, esto yo no lo hablaba antes porque me iban a decir que estaba loco. Si yo era presidente y hablaba de esto, me iban a criticar por cualquier cosa. Lo iban a usar como algo en contra mío políticamente, como enloqueció, cosas parecidas. Y entonces después de eso, yo creo que esa experiencia que él vive, esas vivencias, realmente para él son reales. Lo que vuelvo a decir es que es lo más interesante, que esas experiencias para él son reales, pero no solo eso, sino que coinciden con lo que han estudiado muchos alrededor del mundo. En ese sentido también en tu libro también cuentas otro de los testimonios, me parece también súper interesante y posiblemente hasta más convincentes, que es el testimonio de el Lázaro de Colombia, ¿no? Javier Vanegas Montoya, que es una persona que sufrió un ataque totalmente fulminante y que también tuvo esa misma experiencia. Tú también hiciste ese reporte, si no estoy equivocado, Esteban. Sí, incluso yo tengo un programa de televisión y lo entrevistamos a Javier Vanegas, y la historia de él es diferente, pero es un poco más fuerte en el sentido de que es una persona que vive en la calle, es una persona que vive recoger dentro de la basura, recoge en la calle y recupera el plástico, recupera el metal para venderlo como reciclaje, y él anda todo el tiempo en un carrito que él mismo jala, ¿no? Él jala como una carreta y de eso vive todavía en la calle, en las calles de Bogotá. Javier en un momento tuvo una pelea en una de las zonas más deprimidas de la ciudad, que es donde hay un mercado, aquí en Bogotá. Tiene una pelea y una mujer le clava un cuchillo en la axila que entra y con la punta perfora parte del corazón. No es suficiente para matarlo, pero es suficiente para dejarlo muy, muy, muy mal herido. Él empieza a tener una hemorragia muy grande. Lo llevan a un hospital en Bogotá, que es el hospital de Kennedy, y en ese hospital los médicos dicen ya no hay nada que hacer. Un doctor muy conocido en Colombia, después de esta experiencia, decide abrir el pecho, poner a los estudiantes que están ahí a que hagan práctica de resucitación manual. Esto es cortar el pecho, sacar el esternón, cortar el esternón, apartar las costillas y hacer un masaje directo al corazón con las manos, o sea, tocar el corazón con las manos y moverlo. Él piensa que ya no hay nada que hacer, pero que igual va a intentarlo y que así van a practicar sus estudiantes. Suturan el pedacito, el hueco, el hoyo que hay ahí, y los estudiantes empiezan a turnarse. Según la Organización Mundial de la Salud, ese procedimiento no debe hacerse por un tiempo largo, sino un tiempo muy corto. Si no, ya murió la persona. 25 minutos, sin embargo, si no estoy equivocado, sí, es el tiempo que permite la Organización de Salud Mundial. Exacto. Entonces, lo que hace el médico aquí es decirle a los estudiantes, sigan, practiquen, él me lo dice después, practiquen, intenten a ver qué hacen, y ellos piensan que ya va a morir, y de un momento a otro despierta, después de una hora, casi una hora. Y esto es sorprendente porque no había habido un caso muy famoso acerca de esto. No había habido casos en el mundo casi de resucitación, ha habido 2 o 3 tan larga, y lo más impresionante es que cuando él despierta, después de estar en una UCI, dice cosas que para muchos son incoherentes, pero que después empieza a tener coherencia. ¿A qué me refiero? Él empieza a decir, por ejemplo, vengo de una montaña, ¿dónde está el Mesías? Estuve mucho tiempo viendo el infierno, fui al cielo y al paraíso, y eso se vuelve súper popular y súper famoso. El doctor, en su momento yo hablo con él, me dice que le parece impresionante que haya después de tanto tiempo recuperado sus funciones en neurología, su cerebro, y la narración es increíble. Él dice, por ejemplo, que él se ve flotando y de pronto llega alguien y le da una mano y empieza a subir una montaña, y en esa
montaña camina en círculos y de pronto cuando llega arriba, ese ser que él llama el Mesías, él le llama así, le muestra hacia abajo y ve un orificio oscuro, profundo, negro, más negro que la noche, donde hay una especie de personas o de humanoides blancos que él empieza a mirar y empieza a identificar almas de personas malvadas que él había conocido y que ese es el infierno, ¿no? Un pozo de sufrimiento, y que ahí él ve a un montón de ladrones y asesinos y atracadores que él había visto en las calles, que habían muertinados y que los veía sufriendo. Luego lo lleva al paraíso y dice un montón de cosas que son hasta graciosas, porque él habla de que hay unos burros muy peludos y que hay una especie de mujeres que alaban árbol. Bueno, un montón de cosas que suenan un poco surreales o son surreales, pero que al mismo tiempo son muy enigmáticas por toda la atmósfera del caso, ¿no? Pero lo más enigmático es que haya estado con el corazón destrozado, de acuerdo a unos reportes que yo sigo mucho tus programas, Esteban, soy un seguidor de tus contenidos, y de lo que vi, el corazón estaba totalmente destrozado, es decir, fue como recompuesto, por ponerle un nombre más del argot popular. Sí, o sea, lo impresionante es eso, o sea, muy pocos casos en el mundo han podido de alguna manera mostrar cosas parecidas en el sentido de la recuperación. Primero, porque el corazón realmente estaba cortado, estaba ya con temperaturas muy bajas el cuerpo, nunca se ha hecho un masaje cardíaco, son muy pocos los masajes cardíacos que llegan a la resucitación después de más de 40 minutos, como es el caso de Javier Vanegas. Y lo más interesante sobre este asunto es que las personas que llegan a resucitarse mediante esos masajes cardíacos muy pocas veces llegan a recuperar su función neuronal, porque el cerebro sufre de falta de oxígeno y parte de las neuronas mueren. Y muchas de las personas que vuelven de estas situaciones terminan en una cama, terminan con problemas de comunicación, terminan algunos incluso casi como vegetales, ya mueren no por el corazón sino por el cerebro. Y en este caso, en el caso de Javier Vanegas, es sorprendente porque se recupera, a las 3 semanas puede caminar, a los 3 meses camina, y hoy en día se la pasa todavía en las calles de Bogotá. Es un milagro médico primero, pero el relato que lo acompaña es aún más sorprendente, porque lo que quería decir es que lo que él cuenta se parece muchísimo a otras experiencias cercanas a la muerte de los que dicen que han muerto y ido al paraíso o al cielo, ¿no? Ok. De estos casos y adicionalmente los que tienes en tus libros, ¿cuáles te parecen, aparte de los que ya has contado, cuáles son los que te parecen más reales o los que más te han sorprendido, ¿no? Porque lo del caso de Vanegas, por cómo se dio, y el caso del expresidente Samper también, por el nivel de estadista que ha tenido él, son especiales. Pero aparte de estos dos, ¿cuáles son esos casos tal vez menos especiales, pero que te han llegado, te han tocado, te han dado más curiosidad que otros? Sí, solo quisiera decir antes de eso que el doctor Miguel Ramírez, que es el médico que hizo el procedimiento, que estuvo allí cuando sucedió, grabó todo, la grabación es impresionante, y muchos de estas narraciones y casos, lo que más me impresionan es que están relacionados con algo que ya había escrito un médico en 1975 que se llama Raymond Moody. Raymond Moody no es solo un médico, él también es profesor de una universidad norteamericana muy famosa, tiene un doctorado en filosofía, y él escribe un libro que se llama Vida después de la vida, recoge muchos casos y se da cuenta, y esto es sorprendente, que muchas personas viven cosas similares a lo que vivió Ernesto Samper y a lo que vivió el señor Vanegas. Es muy, muy impresionante. Ahora, ¿qué otros casos recogí que me parecieron increíbles? Un dirigente político muy famoso colombiano que hizo parte de las guerrillas colombianas, que es el señor Antonio Navarro Wolf, nacido en Pasto, que fue alcalde de Pasto y gobernador de Nariño. Él sufrió un atentado muy fuerte en la ciudad de Cali cuando estaban en los años 80 negociando con el gobierno. Él estaba en una cafetería, piensen ustedes, una cafetería normal, tomándose un café, y le lanzaron una granada. La granada le llegó a los pies y explotó. El resultado fue que perdió una de sus piernas, quedó completa, se la tuvieron que amputar, y él estaba en un hospital en Cali y lo iban a rematar. Él le dijeron, tiene que irse porque ya están afuera los sicarios, van a entrar hasta su habitación. Es más, hay uno ya en el hospital, tienen las armas y van a entrar hasta su habitación y lo van a matar. A él lo sacan a escondidas
un avión que le prestan algunos amigos de la guerrilla, que es el M-19, lo lleva hasta México, a un hospital que se llama Ángeles Mosset, y en el hospital Ángeles Mosset lo llevan y lo internan, y también le da una enfermedad muy fuerte. Él tiene un hermano, le da un choque porque le coloca una medicina que le produce una alergia. Y entonces le tienen que colocar una serie de medicamentos antihistamínicos que le colocan por el agua, o sea, por el suero. Y cuenta él que en ese momento él siente que se desprende de su cuerpo, ve una luz muy fuerte al final que brilla muchísimo, que brilla como si fuera una especie de reflector de estos que colocan en los teatros o en las discotecas afuera. Él dice que es así, que todo es negro, 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 que no hay estrellas y que brilla muchísimo la luz como si viera directo al sol, y que él siente que flota y que siente una paz increíble. No me habló de nada más, absolutamente nada más, que tenía una sensación de que algo lo jalaba y que se sentía muy bien. Y que él dijo, no, tengo que volver. Y que cuando volvió despertó, que él decidió volver. Y eso es otro de los casos que me parecen impresionantes, Guido, porque mucha gente dice eso, que hay algo que los llama a volver y que por eso vuelven a la vida, por su propia decisión, que si quisieran se hubieran quedado allí en la muerte. Pero hay como esa conciencia. En esta parte, porque te me adelantaste un poco a las preguntas consecuentes, vamos a hablar de los dos temas, del que ya mencionaste, de Raymond Moody, porque también lo mencionas mucho en cada uno de tus contenidos, y de otro tema que también es importante, porque ya vamos a entrar a la parte científica, es decir, personas profesionales de la medicina o de algún sector profesional de la psicología, para hablar sobre la resurrección. Quienes son profesionales hablan de este tema. Importantes, pero que todos nos llevan al mismo sitio. Ya hemos hablado sobre esos temas importantísimos, y ahora retomamos la conversación con Esteban Cruz para hablar de la parte científica, porque también hay una visualización desde la parte científica sobre la vida después de la muerte, y es que, ya lo dijimos en el segmento anterior, ya lo mencionó Esteban, hay un científico, un médico que nos habla de eso. Raymond Moody. Esteban, háblanos un poco de eso, sé que eres un experto también en ese historial. Sí, Raymond Moody es un médico, es el que comenzó con los estudios de esto. Ya había habido muchas personas, dice él, que le habían hablado en su ejercicio como médico facultativo, que los pacientes decían historias muy, muy extrañas cuando acaban de recuperarse. Él empieza a recoger esas historias porque en el hospital donde él trabaja, pues la gente se recupera y empieza a decir, oiga, vi a mi mamá mientras estaba ahí, o los vi a ustedes trabajando, cómo me operaban, o durante ese tiempo vi un túnel de luz. Y él dice, esto es muy raro porque no me lo dice un paciente, no me lo dicen dos, me lo dicen tres, y él es el que pone el nombre de experiencia cercana a la muerte. Moody recupera todas esas historias en un libro que se llama Vida después de la vida, que publica en 1975. Él también es filósofo, y él lo que hace es sistematizar, analizar científicamente todas estas narraciones, y se da cuenta que hay unos porcentajes de similitud impresionante. Se da cuenta, por ejemplo, que la mayoría, casi el 85-87% de las personas, van a tener sensación de paz y de tranquilidad. Lo otro que él se va a dar cuenta es, hay un porcentaje que dice que estuvo en el infierno o que sufrió, que fue como una pesadilla terrible. Y hay un porcentaje grande de personas también que aseguran, por ejemplo, haber visto el famoso túnel de luz. Otro porcentaje asegura haber estado en diálogo con otras personas, o bien sea familiares difuntos, o bien sea una luz que les habla, o bien sea una especie de entidad, o lo que ustedes quieran. Moody lo único que hace es recuperar esa información, la coloca en el libro y le dice, esto pasa, no tengo explicación, puede ser algo orgánico, o hay que buscarlo a la luz de la ciencia. Eso es lo que hace Moody, y de ahí para adelante, Guido, lo que ha sucedido es que este tema se vuelve viral, hay películas, una que se llama Línea Mortal. Sí, la he visto. Y la he visto por sugerencia de tus contenidos también, así es que gracias por ese. Tú no lo sabías, pero mucha gente te sigue y seguimos tus instrucciones, ¿ah?
Gracias, Guido, gracias. Y hay muchas películas que surgen a partir de eso. Lo más extraño, lo más extraordinario del asunto es que este es un científico que se mete ahí, dice, esto existe y hay que ver la explicación. No podemos decir que haya vida después de la muerte, eso lo dejan claro, pero tampoco podemos decir que esto es algo que es simplemente al azar, porque no es al azar, es que realmente hay un tipo de sucesos que aparecen en estas experiencias que son comunes en porcentajes muy altos. ¿Qué son? Ese es el problema. ¿Qué son esas experiencias? ¿Son la realidad? ¿O es que simplemente el cerebro se queda sin oxígeno y se causa hipoxia, como muchos han investigado, y eso genera una sensación placentera? ¿O como no hay sangre en la córnea, entonces por eso se ve el túnel, dicen otros? Hay explicaciones racionales, pero todavía no sabemos qué es esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se dan esas SM? Esa parte que has dicho, ¿no? Y qué bueno que lo hayas mencionado, porque has mencionado la hipoxia, y la hipoxia es un efecto en el cerebro de satisfacción. Pero qué coincidencia de que todo el mundo, las personas que cuentan sus testimonios, tengan el mismo estado de satisfacción y cuenten las mismas experiencias. Eso es lo raro, y la coincidencia es lo más sobrenatural o paranormal, por así decirlo. Sí, claro. La hipoxia se ha comprobado sobre todo en pilotos que van a grandes velocidades en aviones de guerra. La sangre por gravedad, por la velocidad, ellos tienen trajes especiales. Aún así, en los años 60, 70, pues el cerebro se quedaba por momentos sin oxígeno, y ellos decían que sentían mucha paz y que incluso llegaban a ver el túnel, ¿no? Entonces de ahí se dice, bueno, es que al morir el corazón no irriga suficiente sangre y se producen sensaciones similares. Eso no explica otras visiones que son impresionantes, por ejemplo, de personas que dicen verse a sí mismas en el hospital. Eso sí no lo explica. La hipoxia podría explicar esas sensaciones y el efecto túnel, pero no podría explicar las visiones que muchos piensan o aseguran haber tenido, ¿no? Sin decir que sean completamente algo paranormal desde mi punto de vista, sino están ahí, hay que explicarlo. Y eso es un tema que, bueno, todavía tendrás muchísimo trabajo, Esteban, para seguirnos contando a través de tus contenidos y de tus libros, ¿no? Es importante que la gente sepa de que a través de este programa estamos solamente tratando de dar más amplitud al conocimiento de las preguntas que a veces no tienen respuesta y que otras personas se cargan de investigar. Recordamos a la gente que se integra recién a nuestra transmisión, a nuestro programa, que estamos hablando con Esteban Cruz, un colombiano, periodista, antropólogo que se ha recorrido muchísimo espacio, tiempo, territorial y también de entrevistas con los mejores testimonios sobre personas que regresaron de la muerte y contaron su experiencia. Pero también es un investigador de la parte científica, de la parte que el conocimiento humano puede certificar qué pasa o qué no pasa. Y en estos momentos vamos a retomar el diálogo con Esteban Cruz sobre el tema del proyecto Lázaro, un proyecto que ha sido impulsado por un científico afamado inglés que es Sam Parnia. Esteban, retomamos ese punto, y es allí donde nos interesa y nos comenzamos a iluminar de curiosidad, porque el proyecto Lázaro, ese sí que es un fuera de serie. Cuéntanos un poco sobre ese tema. Sí, Sam Parnia, como decíamos, es un médico inglés que va a trabajar en la Universidad de Cornell y también en la Universidad Estatal de Nueva York. Es profesor, y en los años 90, pero sobre todo en los 80, 90, las técnicas de resucitación médica mejoran muchísimo. Hoy en día tenemos algo que se llama la reanimación cardiopulmonar, la RCP, que puede hacer que una persona que esté casi en la muerte pueda volver a vivir gracias a una serie de procedimientos y de medicamentos. Lo que Parnia responde en sus libros es la idea, o la gran pregunta que él se hace es: ¿qué pasa con la conciencia después de la muerte? La teoría científica era muy radical en decir: no hay oxígeno, no hay conciencia, se acabó todo. Es como si apagas un computador. Pero él va a decir: mire, durante las RCP
durante estos procedimientos de resucitación, lo que pasa es que cuando la persona vuelve, dice que ha tenido recuerdos. Científicamente sería casi imposible. Hay un médico que se llama Ivan Sander, también en Estados Unidos, muy famoso por su experiencia, que ha escrito una cantidad de libros, que narra cosas parecidas a las que empieza a recoger Parnia de sus pacientes. Entonces él se dedica a escribir estos libros que ya mencioné anteriormente, que van a ser espectaculares, y empieza a hacer una serie de investigaciones científicas, cuantificables, a partir de preguntas de investigación sólidas, y hace el famoso proyecto Awake. ¿Cuáles son las conclusiones que ha llegado este médico? Que efectivamente hay conciencia por lo menos unos minutos después de la muerte. Él ha llegado a comprobar que la conciencia sigue después de la muerte. Hay en su visión una explicación física, es que las células cerebrales no mueren tan fácil, las neuronas no mueren tan rápido como se pensaba. No es la muerte instantánea, sino que las células cerebrales mueren durante horas, por lo cual cuando uno fallece todavía tiene conciencia un tiempo. Esa sería una explicación. La otra explicación que él da es que hay algo que puede haber que no conocemos que mantiene de alguna manera conciencia activa. No dice qué es, no se aventura a decir qué es, pues obviamente es muy serio, es un científico, pero dice que tal vez hay algo, llámese como se llama, que mantiene la conciencia de las personas activa después de la muerte. Esto es una revolución desde el punto de vista de la ciencia, porque presupone la idea de que la muerte no es instantánea y que hay una serie de procesos que siguen después, y abre las puertas a entender que tal vez la conciencia es algo más que algo físico, ¿no? Sí, y en esa parte una de las cosas, bueno, este tema lo hemos abarcado también porque tenemos un reportaje, lamentablemente no hemos podido tener la entrevista directa con Sam Parnia, ya te expliqué los problemas y los motivos antes de iniciar, pero sí que tenemos un reportaje que nos ha autorizado a hacer y lo vamos a ubicar después de la entrevista contigo para que la gente vea que lo que aquí se está hablando no es solamente de memoria, sino que también hay testimonios visuales y explicativos desde los niveles científicos, pero esa es la parte en donde nosotros, los latinoamericanos, también nos enfocamos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona muere de cualquier enfermedad, llámese cáncer, llámese un infarto, etcétera? Sigue, a tu criterio y de acuerdo a tus investigaciones, sigue teniendo esa expectativa de mantener algunas facultades vivas durante algún tiempo después de declarada la muerte o el fallecimiento clínicamente? La mayoría de las investigaciones sobre esto se han hecho a partir de los infartos. Eso es una cosa interesante. Son las personas que han sufrido infartos las que cuentan estas historias o que han tenido accidentes. Las enfermedades a larga duración, las enfermedades degenerativas, como el cáncer, como otras más, de alguna manera las personas tienden menos a tener este tipo de experiencias por el mismo curso de la enfermedad, ¿no? Que son enfermedades que van degenerando, que van causando daño al cuerpo hasta que la persona fallece. En personas que han sufrido, por ejemplo, cáncer o que han sufrido enfermedades muy graves como la ELA, que es la misma que tuvo Stephen Hawking, sí hay unas narraciones distintas. Y hay científicos que han investigado esto en Estados Unidos. En mi libro menciono 2 o 3 de ellos, y lo que dicen estas personas que han sufrido cáncer o que han estado en procesos de agonía es que en esos minutos finales lo que no viven es el túnel, ni vienen contando que estuvieron flotando en un espacio, ni que sintieron paz. No, lo que cuentan ellos es que tienen de alguna manera visitantes espirituales, llámenlos así. El papá que había fallecido, el vecino de la infancia que murió cuando era niño. Ellos dicen que en los últimos días reciben esas visitas de personas fallecidas que vienen a consolarlos y a decirles que hay otra vida, y es muy común, o sea, estadísticamente es muy común, y eso es lo que es bastante interesante también. Sí, muchísimas cosas interesantes, y ahora hablemos de algo que es muy interesante también, mi estimado Esteban, que es de tu libro. Hay mucha gente que después de esta entrevista querrán saber quién es Esteban Cruz. Bien, los que no saben, los que nos están escuchando. A veces hay gente que no sigue las redes sociales, pero que escuchan la radio, y por eso estamos también en la radio satélite transmitiendo esta entrevista. Así es que hablemos un poco de tu libro.
cómo se llama, cómo adquirirlo, a los que siguen, los que manejan la tecnología, cómo conseguirlo digitalmente, porque también, si no estoy equivocado, lo tienes audiofónicamente, ¿verdad? Sí, claro. El libro se llama Vida después de la muerte. Fueron 3 años de investigación de casos colombianos. Ahí hay varios casos extranjeros de personas que dicen haber vivido esas SM. Y hay también una recopilación de lo que dicen muchos científicos que pueden causar esas SM, desde la explicación más racional y materialista del mundo hasta la más espiritual y enigmática y paranormal. O sea, la idea es que el que vea el libro que se llama Vida después de la muerte, o lo escuche o lo lea, que se consigue en cualquier espacio en internet, pueda de alguna manera sacar sus propias conclusiones. La idea no es venderle a la gente que sí existe la vida después de la muerte o que no existe, porque es algo que no sabemos. Lo que tenemos son simplemente destellos de lo que podría ser, nociones. Es como la caverna. Lo que tenemos es la sombra de lo que probablemente todos vamos a enfrentar en algún momento. Es como la punta del iceberg y recién se comienza a investigar este tema. Por esa razón, yo quiero recomendarles a todos nuestros internautas, nuestros seguidores, nuestros oyentes, que si en algún momento quieren saber más sobre este tema, ampliar más esta entrevista que hemos tenido, consigan el libro de Esteban Cruz. Está en internet, también lo pueden conseguir físicamente, está en las librerías, me imagino, y es una manera de ampliar todo esto de lo que hemos hablado. Esteban, yo quiero agradecerte de lo más profundo de mi corazón esta entrevista. Ha sido verdaderamente alucinante. Estoy bastante complacido con las respuestas y con los temas, más que una entrevista, una conversación, ¿no? Una conversación del curioso que pregunta y el que sabe que contesta. No, Guido, para mí un placer. Ya habíamos hablado antes de la grabación. Ecuador siempre ha sido para mí un segundo país. Todos los años viajaba, todos los años estaba en muchas de tus ciudades, compartiendo con muchas personas. Gracias a ti, a toda la gente que nos escucha. Si quieren saber más sobre mí, me pueden buscar en redes sociales como @cruzescribiente, en cualquier red social, Twitter, Instagram, lo que quieran. Esteban Cruz Niño, y ahí está, estoy a la orden siempre, y un afecto y un cariño grandísimo para ti. Encantadísimo, espero que no sea la última entrevista. Voy a continuar siguiéndote. Cada vez que pongas algo ahí en el internet, en el mundo virtual, sabrás que hay un seguidor ahí que te estará mirando, escudriñando, y que podamos tener una nueva entrevista, porque este tema de la vida después de la muerte y es muy interesante, ¿no? Estamos comenzando a estudiarlo, a investigarlo, y hay una situación que antes de que te me vayas quería consultarte, pero así muy brevemente, para dejar como a la gente en vilo para una próxima entrevista, y es los Spirit Box. ¿Has escuchado hablar de ese término? Claro que sí. Estas cajas espectrales que hacen parte de esa tradición espiritista para comunicarse con el más allá. Supuestamente sirven para que lleguen mensajes de espíritus o entidades, y su origen está en la misma mente de Edison, Thomas Alva Edison, que experimentaba con estas formas de comunicación transinstrumentales, diríamos, y eso está conectado también con el fenómeno de las psicofonías. Exacto. Esas voces que no deberían estar, que a veces entran en las grabaciones y que resultan inexplicables. Sí, es un tema muy interesante, lo he hablado muchas veces con gente que investiga en todo el mundo, y claro, otro día podemos hablar de eso. Por que supuesto. Es muy enigmático, ¿no? Ahí vamos a dejarlo, le vamos a dejar al público pendiente, ¿no? Y te voy a hacer una propuesta: en algún momento que vengas al Ecuador, vamos a tener uno de esos aparatos en físico y nos vamos a hacer un experimento para ver si captamos voces psicofónicas de nuestros seres queridos o de los seres queridos de nuestros oyentes y de nuestros internautas. ¿Qué te parece, Esteban? Te comprometo. A la orden, y con más investigadores de España, de Argentina, podríamos comunicarnos y hacer algo bastante interesante para todos. Chévere, Esteban. Te agradezco una vez más. Y espero que algún rato puedo poderte enseñar nuestra bella provincia de Manabí, aquí en la República del Ecuador, en el centro del mundo planetario. Allá estaremos. Gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, llegamos al final de este podcast con el doctor Guido Omar Mendoza de Ecuador. Ustedes escucharon todo lo que hablamos entre los dos sobre la vida después de la muerte, casos increíbles, casos documentados. Espero que les haya gustado este programa. Tenemos muchos otros programas, tendremos muchos programas más. Algunos van a ser en video dentro de poco. Ya les daremos los datos para que entren al video podcast, para que conozcan historias increíbles, historias sobrenaturales, historias de los límites de la realidad, historias que sobrepasan los niveles de la conciencia desde la larga noche de los tiempos. Gracias a ustedes por estar ahí y les quería contar que uno de mis sueños es ir a Egipto. Es ir, viajar, conocer las pirámides, ir, conocer, recorrer, ver el sol, ver las arenas, ver la luna, ver el río Nilo. ¿Les gustaría ver las grandes obras, los grandes templos de los antiguos egipcios? Pues dentro de poco vamos a tener un viaje. Les recomiendo que me sigan en mis redes que son @cruzescribiente, @cruzescribiente. Búsquenme en todas las redes, soy así. Síganme ahí en Twitter, en Instagram, en TikTok. Y ahí pronto pondremos pues los datos y cómo se puede viajar y cómo vamos a ir juntos y vamos a reconocer y conocer estos lugares. Y bueno, al final quería comentarles algo bastante interesante. Y es que hace poco pude estar con un médico español muy famoso, Mario Alonso Puig, un médico especialista en cirugía general y en el aparato digestivo. Y él me contaba varias cosas que me parecen importantes. Dentro de poco voy a colocar un podcast sobre eso, sobre la alimentación. Y quiero compartirles esto porque realmente me ha cambiado la vida. Dice el doctor que hay una serie de alimentos que hacen mucho daño, que son aquellos que son ultraprocesados. La pizza, por ejemplo, tiene harina, tiene queso, tiene también jamón. Todo esto ha sido procesado muy rápido y no solo muy rápido en máquinas, sino que se le agrega más grasa, se le agrega azúcar, se le agregan un montón de carbohidratos. Cuando esto llega a nuestro aparato digestivo, dice este doctor, nos inflama, nos hace sentir mal. No es que nos engorde solamente, hay personas que nos engordan, pero sí nos hace sentir lentos, ansiosos. Él dice que la alimentación es importante, es muy importante para tener una buena vida. Quería compartirles que yo empecé a hacer eso. Empecé a comer más verduras, más vegetales. No por ser un ñoño, no por ser de alguna manera, porque tenía que adelgazar. Quiero contarles cosas en la vida. Y esto les quiero decir. Y realmente sí siento más fuerza. Me siento mejor. Los sentimientos negativos que uno tiene empiezan a cambiar. Realmente cambia. Y es que lo que ha encontrado el doctor Mario Alonso Puig es sorprendente. Y es que la ciencia realmente ha descubierto que sí hay neuronas en el aparato digestivo. O sea, las mismas células que hay en el cerebro. Es increíble, vean. El tubo digestivo dispone de una red neuronal repartida entre las capas de mucosa y submucosa y muscular, según la doctora Jiménez de la Fundación Española del Aparato Digestivo, que están por todo nuestro intestino y por todo nuestro esófago y estómago. Por eso es el segundo cerebro. O sea, uno no se da cuenta, pero tenemos otro cerebro prácticamente en el estómago. Y por eso dice, piensa con el estómago y hay que tener mucho hígado. Esas frases que son muy populares realmente hablan, escuchen muy bien, de algo que es real. Y es que cuando usted dice, no, es que piensa con la panza, piensa con el buche. Pues realmente tenemos neuronas allí, de las mismas que están en el cerebro. Y eso no nos damos cuenta y eso es sorprendente. Y entonces tener bien el sistema digestivo también nos ayuda a mejorar nuestras emociones. Yo no me he dado cuenta de esto, pero es real, es real. Y le hice caso a este libro del doctor Mario Alonso Puig y realmente me siento un poco mejor. Quería decírselos, o sea, no debería decir esto en los podcasts, pero quería decírselos. Si quieren, busquen eso, tener una buena alimentación. Yo no soy médico. Simplemente me ha pasado y me ha cambiado y me ha transformado y me ha hecho ver el mundo diferente. Pero sí, o sea, yo quiero decirles eso. Me pareció sorprendente esto. Investigué y realmente tenemos neuronas en el estómago. Y a veces cuando nos alimentamos de cosas estresantes, ultraprocesadas, pues nos sentimos diferentes, lentos, nos sentimos mal, nuestro desempeño emocional es distinto. Entonces los invito, este es un consejo que les doy, a comer bien. Coman verduras. No, es que no me gustan las verduras. Bueno, entonces cómalas en ensalada guisada. No, es que no me gusta la ensalada. Bueno, entonces coma algo natural, coma algo que sea bueno, sin exceso, claro, sin exceso, sin excesos de nada. Pero yo creo que uno sí puede tener una sobredosis de brócoli o de lechuga algunas en la vida y eso es más saludable que tener una sobredosis
de manteca de marrano, de pizza. No sé ustedes qué piensan, no quiero obligarlos a pensar nada distinto, pero es una cosa que les quería contar. O sea, realmente para mí este podcast es algo que me contacta con ustedes. Y entonces hay unos datos muy interesantes, sobre todo una comida que me gusta mucho, una planta que adoro, la espinaca. No sé por qué me gusta la espinaca, pero miren, una porción, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, una porción de 100 gramos de espinacas tiene 28.1 microgramos de vitamina C. O sea, es muchísimo, muchísimo. Además, la espinaca realmente tiene casi todos los elementos que nos sirven a nuestro cuerpo y además es algo que es desinflamatorio, es realmente extraordinario. No sé por qué hoy estoy hablándoles de alimentación, pero es que es increíble, vean, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, tiene también algo que se llama betacaroteno, como vitamina A, tiene ácido fólico, que ayuda a las mujeres embarazadas a que tengan hijos más saludables. O sea, tiene antioxidantes. Entonces no quiero obligarlos a que coman espinaca, pero quiero decirles que son muy, pero muy, pero muy beneficiosas para la salud. También hay una planta que se llama sauco, que ayuda muchísimo cuando ustedes tienen problemas respiratorios. Realmente yo he comido jarabe de sauco, me lo daba mi mamá cuando yo era niño y realmente funciona mucho, pero uno no puede comer demasiado de nada de esto, ¿no? No piensen ustedes que esto es que yo soy médico ni nada de eso. Solo quería contarles estas experiencias. Esta vez quise decir esto distinto en los podcasts y bueno, para eso es. Entonces no sé, es realmente impresionante lo que uno puede hacer cuando cambia de dieta y realmente en el estómago, en los intestinos tenemos un segundo cerebro. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y bueno, a todos ustedes donde estén, vivan bien, pásenla bonito, pásenla bonito. Si está viviendo usted algo malo, si está viviendo algo terrible, va a pasar, va a pasar. Vienen cosas buenas, vienen cosas lindas. Si usted está encerrado en una jaula de su propia mente, dentro de poco va a tener que abrirla usted mismo y va a salir. Y yo estoy aquí para mostrarles contenidos como esta entrevista de hoy que me parece preciosa con este periodista ecuatoriano tan importante. Con él hablamos, ustedes escucharon con Guido Omar Mendoza. Pero bueno, solo quiero decirles eso, ustedes pueden conseguir lo que quieran. Vamos a tener podcasts maravillosos dentro de poco, así que gracias por estar ahí, se les quiere mucho. Yo aquí hablando por la noche desde este micrófono, quiero decirle a usted, esté donde esté, que yo lo quiero mucho.